Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al canal. En esta ocasión traigo una conversación con el economista y el pensador marxista mexicano Jorge Veraza. Vais a ver que es una conversación muy difícil de categorizar porque abordamos diferentes facetas del que es su pensamiento y que puede encontrarse en un montón de escritos. Yo lo conocí y es el texto que recomiendo por este libro que lleva por título una de sus nociones más interesantes, más sugerentes y una de las que vemos en el vídeo, que es la subsunción real del consumo al capital. Creo que es un pensador muy interesante, muy sugerente, también provocador, con el que vamos a tratar bastantes temas, así que nada más, simplemente espero que lo disfrutéis y os sirva para seguir pensando y seguir discutiendo desde el marxismo y sobre todo desde la obra de Marx. Bueno, en primer lugar, Jorge, darte la bienvenida al canal. Hacía ya tiempo que quería que estuvieras por aquí, pero bueno, he tenido unos últimos tiempos realmente ajetreados y no había podido ponerme a preparar esta conversación como es debido. Así que en primer lugar, nada, darte la bienvenida. Muchas gracias, Jesús. Pues listo, platiquemos. Como te comenté, los temas que quería trabajar varios temas que a priori no parecen muy conectados entre sí, pero a mí son los que me llevaron inicialmente a tu obra y que me han hecho quedarme en ella, seguir estudiándola, trabajándola y discutiéndola, ¿no? Llevándola a diferentes entornos y para, bueno, para tenerla siempre a colación, ¿no? Siempre poder traerla. Si quieres, podemos comenzar. Acabas de decir Sí. que aparentemente estos temas no están conectados entre sí, pero Mm, son los que te han interesado. eso es. Bueno, ¿qué te parece que platiquemos primero cómo están conectados entre sí? Ah, pues mira, me parece ¿Sí? una buena propuesta, claro. ¿Qué O te sea, parece que menciónalos y claro, entonces yo te hago el planteamiento de cómo se conectan? claro, perfecto, perfecto, porque evidentemente, o sea, sé que tiene muchos trabajos tratándolos todos, pero aparentemente, por eso decía, para la audiencia pueden parecer temas inconexos. Son estos tres que voy a mencionar. Por un lado, las teorías del imperialismo y la crítica, sobre todo, de las teorías del imperialismo, de las que tú eres crítico, creo que no destructivo, sino más bien constructivo, pero las conoces bien y las criticas. Por otro lado, la cuestión del consumo, que es muy interesante en el pensamiento marxista, que siempre ha estado más focalizado en la producción, tú lo has llevado al consumo y has aportado algunos conceptos en ese sentido. Y por último, la geopolítica, que seguramente sí tenga una relación con la cuestión del imperialismo, pero normalmente se desvincula la geopolítica del pensamiento marxista, o por lo menos marxiano, ¿no? Siempre a la hora de pensar en geopolítica pensamos en clave imperialismo y muy pocas veces en clave del modo de producción capitalista, de la obra de Marx, del capital y todo esto, ¿no? Y tú has conseguido, en mi opinión, engranarlo, o por lo menos tienes una propuesta de cómo engranar eso. Estos serían los tres temas que te propuse para que los conozca la audiencia. Sí, pues está muy bien. Mira, tú expresas justamente el modo de presencia de estos tres temas en la visión general de los marxistas contemporáneos. Digo marxistas contemporáneos, pues 2025, pero estos marxistas contemporáneos vamos a retrotraerlos a 1917, 1916, 1940, 1950, 1970. Todos esos marxistas tienen esta captación de los fenómenos que acabas de platicar, que acabas de mencionar, de manera desconectada. Entonces es muy importante el replantear cómo está construida la realidad del modo de producción capitalista y la manera efectiva para poder conceptualizarla, cómo la estuvo pensando Marx, y eso nos enseña mucho, ¿no? Es lo que sería una breve introducción a tratar de dar cuenta de la unidad de estos distintos aspectos. No son aspectos aislados, sino que forman parte de una totalidad, vamos a decir, ¿no? Y mira, el asunto consiste en que leyendo El Capital, pues, pues el aspecto más importante y resaltante, indudablemente,
es la teoría de la explotación de plusvalor a la clase obrera, el plusvalor relativo, el plusvalor absoluto. Y entonces, la captación que tenemos es de el producto, el más de valor que está generando el obrero y que se embolsa gratuitamente, el trabajo impago, también lo llama Marx, que se embolsa el capitalista. Pero se soslaya, ante esta teoría tan importante, se soslaya la dimensión del proceso de producción. Fíjate cómo la manera en que expone Marx en El Capital, tanto la sección tercera como la sección cuarta, incluida el capítulo 13 de Maquinaria y Gran Industria, es observando el proceso de explotación. El proceso de explotación cooperativo, el proceso de explotación con manufactura y división del trabajo, o cuando hay la maquinaria de gran industria, o antes en la sección tercera, el proceso de explotación de la clase obrera y conforme va luchando la clase obrera por regular la jornada laboral, sus luchas históricas para limitar el la longitud de la jornada y luego defenderse también de la intensificación de la explotación. Aunque Marx está tratando el tema en términos procesuales, como hay que discutir con la economía política burguesa el tema del lucro, el tema de la ganancia que se embolsan, para que esto no aparezca como un tema simplemente de la circulación, de la compra-venta, de vender barato, de comprar barato y vender caro. Entonces, pues el argumento se está enfocando en mostrar de dónde sale el producto, el plus, el misterio o el secreto de la segunda D de la fórmula general del capital, DMD incrementada. Ese incremento, ¿de dónde brotó? Claro. Entonces, Marx hace toda una argumentación procesual, pero encaminada a dar cuenta del producto. Por ahí el lector, pues aprende mucho del proceso de producción y del proceso histórico de la lucha obrera, pero obligadamente se inclina hacia el tema que se intenta demostrar, de dónde salió el producto. Ujú. Bueno, entonces por eso te digo que la lectura general del Capital que se venía haciendo, pues guarda relación con el concepto de plus, valor absoluto o relativo, es decir, con algo que queda plasmado en el producto. Y queda en segundo plano el proceso a través del cual este plusvalor fue explotado. Ujú. Esto, cuando llegamos al capítulo 14, a la sección quinta del tomo 1 del Capital, llegamos a los conceptos de subsunción formal y de subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital. Que estos son precisamente los conceptos procesuales, tal y como se demuestra, pues no solamente por su estructura, sino luego con el capítulo sexto inédito, Eso es. Ujú. ahí aparece con toda claridad, pues no está expuesto el plusvalor absoluto y relativo, sino más bien los procesos de subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital. Y se somete a esta cuestión el tema del plusvalor. Claro. Bueno, entonces, pues sí, si nos atenemos al estudio del proceso de producción, cómo se encuentra subordinado, sometido o subsumido formal o realmente bajo el capital, fíjate, entonces no solamente observamos la estructura económica del capitalismo, sino estamos observando el momento de la estructura económica del capitalismo que simultáneamente es el momento genético, el momento de producción histórica del capitalismo. Ya nos salimos del ámbito nudo de la economía
y entramos al de la historia del desarrollo capitalista. Si solamente observamos el plusvalor y sus formas, nos mantenemos dentro de una imagen de modo de producción en abstracto. Pero si observamos al plusvalor absoluto y al plusvalor relativo en su correlato, la subsunción formal y la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital, estamos observando el núcleo productivo, acumulativo y del desarrollo histórico capitalista. Son conceptos al mismo tiempo estructurales, pero que inmediatamente nos dan cuenta del desarrollo histórico del capitalismo. De esta manera, pues si Lenin dice, o Rosa dice, o las teorías diversas del imperialismo derivados de ellos, nos dicen que hubo una modificación histórica del capitalismo, que Marx conoció un capitalismo de libre competencia, pero que ellos están conociendo un capitalismo monopolista y en donde hay una nueva relación de producción dominante, que ya no sería el capital industrial, sino el capital financiero, etcétera, etcétera. Pues notoriamente, en primer lugar, Lenin está haciendo una discusión en términos de lo que aprendió de la teoría económica neoclásica, en términos de circulación, de competencia, las condiciones circulatorias y competitivas de los múltiples capitales. Él dice que hay una situación de libre competencia, que es la que conoció Marx, está utilizando un concepto neoclásico para evaluar la manera de pensar de Marx. Y por otro lado, quiere dar cuenta a partir del tema del producto, el plusvalor, quién se lo apropian a través de la competencia o a través de precios de monopolio. Claro. ¿Sí? Entonces, observa que el enfoque, de un lado, está ligado al tema del producto, en términos marxistas, vamos a decir, ¿no? En términos de plusvalor. ¿Quién se apropia el plusvalor? ¿Y cómo? ¿Y en qué cuantía? Y por otro lado, se está fijando en qué ocurre en la competencia a nivel circulatorio. Y él implica, claro, es marxista, implica la producción, pero no, ahí no solo hay que implicarla, hay que ponerla en primer lugar. Si tú vas a hablar de una modificación histórica del capitalismo, ¿qué es lo que él está argumentando? Tiene que argumentarse con base no en la competencia o el monopolio, temas circulatorios, distributivos, y no solo en referencia al producto, así sea tan importante como el plusvalor, e implica una crítica al modo de producción capitalista. Tienes que ubicarte en el nivel de la producción, tienes que echar mano de la teoría de la subsunción formal y real del proceso de trabajo bajo el capital, presente en el Capital de Marx en el capítulo 14 del tomo 1, o más ampliamente en toda la primera parte del capítulo sexto inédito, ¿no? Porque estos conceptos son estructurales y al mismo tiempo generadores de la historia del capitalismo. Son conceptos que nos permiten dar cuenta de cómo se va desarrollando el modo de producción capitalista. No solamente el paso de la subsunción formal a la subsunción real, sino las distintas fases de la subsunción real, de la cooperación a la monocultura y división del trabajo, y luego a la maquinaria y gran industria, y luego distintas figuras de maquinaria y gran industria, de automatización del proceso de producción. Entonces, viste, ahora ya tenemos una conexión entre un tema económico y un tema histórico. ¿Cómo se desarrolló el capitalismo históricamente hasta lograr subsumir al consumo? Ya podemos criticar las teorías del imperialismo que no están tomando en cuenta de manera esencial esta perspectiva de Marx, que esta perspectiva de Marx los supera, porque ellos leyeron el Capital viendo a la competencia, a la circulación,
y viendo de la producción maquinaria de la industria, pero luego sesgando su mirada hacia el tema del producto y no dándole suficiente importancia a estos conceptos del proceso de producción, a la configuración específicamente capitalista que el proceso de producción habría de adquirir cuando estaba subsumido por el capital, ora en términos formales, ora en términos reales. Por eso entonces, pues hay que discutir con las teorías del imperialismo, no porque no haya imperialismo y ellas digan que existe. El imperialismo existe, pero hay que pensarlo, hay que teorizarlo de otra manera que como ellos lo hacen. Claro. Y para eso es muy importante Marx. Mira, de esto Bukharin se dio cuenta en términos de las teorías, de la manera en que se captaba el capital en ese entonces, ¿no? Se da cuenta que pues hay una cierta debilidad en el modo en que Lenin argumenta el imperialismo fase superior del capitalismo. Y entonces él añade, pues está hablando de la diferencia entre competencia y monopolio y la relación de producción dominante es el capital industrial, el que conoció Marx, y el capital financiero, que es a lo que le está atribuyendo Lenin la dominancia. Pero por ningún lado Marx está considerando la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, como si el tomo 3 del Capital no interviniera. Entonces él la introduce, ¿no? Entonces él introduce a la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia, planteando, bueno, es que como hay una sobreacumulación de capital, los capitales ya no pueden desarrollar su proceso de producción, invertir con suficiente ganancia en el centro, digamos, en sus países, en Inglaterra. Y entonces el exceso de capital lo lanzan a la periferia y ahí encuentran una tasa de ganancia mayor. Bueno, entonces es la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia la que está rigiendo el desarrollo imperialista. Pero esa ley, ¿qué crees? Pues esa ley es la ley del dominio del capital industrial, no el dominio del capital financiero. Eso es. O sea, aunque Bukharin hace este aporte para concordar a la teoría del imperialismo de Lenin, que implícitamente es una teoría del modo de producción capitalista, hacerla concordar con la teoría fundamental del modo de producción capitalista. No hablemos solo de monopolio y de competencia y de capital financiero, sino hablemos de la ley que va desde la producción, la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia. Bueno, pero para que esto tenga eficacia, ¿por qué ocurre la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia? Pues porque hay subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo. Esto ya no lo conoce Bukharin. Hay que retrotraernos, hay que recuperar la teoría del plusvalor absoluto y relativo, pero también en su expresión no solo relativa al producto, plusvalor absoluto y relativo, sino también relativa a la configuración del proceso de producción. Si está subsumido formal o si está subsumido realmente por el capital. Es interesante. Sí, sí. Que es interesante lo que planteas, porque o sea, yo no conozco profundamente la obra de Bukharin, pero incluso en Lenin también, da la impresión de que después Lenin como que pone paños calientes en su teoría y plantea esta idea de que el imperialismo es una suerte de superestructura que se yergue sobre el anterior capitalismo, con lo que no se acaba de negar. Igual que también es interesante que Rosa Luxemburgo, la especificidad de su teoría es bastante honesta, ¿no? Ella plantea abiertamente algo que Lenin no llega a plantear, ¿no? Que es que dice, bueno, Marx se equivocó en el tomo 2, ¿no? Y hay que ver cómo esos esquemas de reproducción necesitan de un exterior y eso justifica el imperialismo. Mientras que Lenin decía, bueno, Marx acertó, pero para su época, en realidad en la época actual ya no rige lo que decía Marx, sino que rige esta dominancia de la que estás hablando críticamente, que creo que hay que ser crítico con ella, ¿no? De la dominancia del capital financiero, que en realidad era una teoría de Hilferding que Lenin prácticamente toma prestada, ¿no?
Sí, el desafío es plantear, en realidad sigue dominando el capital financiero, digo, perdón, Al la idea contrario. sigue dominando el capital industrial, pero hay que dar cuenta de que el modo en que tiene que dominar es utilizando como instrumento de dominio al capital financiero, al capital bancario, y entonces de esa manera aparece como si el instrumento fuera el señor. Un proceso muy común dentro del capitalismo, el que los instrumentos se enajenan y se presentan como si fueran el sujeto, ¿no? Sí, hay todo un desafío, pero ya estamos poniendo la el pensamiento sobre bases racionales, el pensamiento sobre el capitalismo y el desarrollo histórico y estructural del capitalismo sobre bases racionales, incluyendo a la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia, pero no dejándola así nada más, volando, sino si tú, Bujarin, hablas de la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia, pues estás asumiendo que quien domina es el capital industrial, no el capital financiero. Y luego, si estás diciendo que domina el capital, la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia, recuerda que el núcleo de la teoría del desarrollo capitalista, la ley es una ley del desarrollo capitalista. Bueno, el núcleo estructural y genético del desarrollo capitalista es precisamente la subsunción formal y real del proceso de trabajo bajo el capital, ¿no? Entonces ahora todo queda bien armado en acuerdo a los conceptos profundos del capital de Marx. Ya no es que él conoció, o sea, es una atribución como la de, como algún mal psicoanalista diría, no, pues es que usted tiene complejo de Edipo y entonces, no, pues, bueno, pues gracias, ¿no? Pero curiosamente, pues Marx le contestaría a Lenin, oye, pero no te diste cuenta que nada más estás observando al producto, yo hablé de esa teoría del plusvalor y también nada más estás observando el tema de la competencia y el monopolio y sí hay que tomarlos en cuenta, pero el modo de producción, que es el tema que nos interesa para poder efectivamente llevar a cabo una transformación radical, revolucionaria de la sociedad burguesa, pues está un poco debilitado en tu planteamiento, ¿no? Como que le contestaría así, ¿no? Para que no es que estés por delante, sino que no te has fijado bien que hay otra dimensión del capitalismo que siempre se nos escapa, ¿no? Que a mí me costó mucho trabajo, le diría Marx, ¿no? Atenerme al tema de la producción, a la subsunción formal y real del proceso de trabajo. Ujú. Bueno, desarrollando el proceso de producción, es un proceso de producción de plusvalor absoluto y relativo, dirigido por la, la necesidad de explotar más plusvalor relativo. Y entonces es un desarrollo también, es un proceso de desarrollo también tecnológico, el tipo de máquinas con el que se va a explotar el plusvalor relativo. Y la tecnología, entonces, está subsumida al capital. No es una tecnología neutral, sino es una tecnología sometida a la finalidad capitalista de producir plusvalor. Esto es muy importante porque si no, si dice, sí, Marx habla de las fuerzas productivas técnicas y entonces, pues, tiene una idea del progreso, cae prisionero de la ideología del progreso burgués. Conforme se desarrolla la tecnología, esto va a conectarnos inmediatamente con la revolución comunista y con la sociedad socialista. Y ese no es el planteamiento de Marx. Pero a la burguesía le conviene pensarlo así, y efectivamente muchos marxistas, sobre todo por el estalinismo, pues pensaron de este modo al desarrollo capitalista y así tuvieron una idea equivocada del planteamiento de Marx. Bueno, entonces, pues es muy importante que recuperemos esta noción de que el proceso de trabajo y la técnica que está involucrada en él queda sometida al capital. En primer lugar, a explotar plusvalor. Entonces puede ser una técnica positiva, pero que se esté utilizando para someter al obrero. Y entonces redunda en que
le explotan plusvalor absoluto y relativo. Pero en situaciones de crisis, cuando cae la tasa de ganancia, se afanan los capitalistas en la competencia y cualquier nuevo invento, cualquier nueva tecnología la implementan. Y entonces esta tecnología les va a servir para explotar plusvalor relativo. Pero también posiblemente sea una tecnología nociva, no positiva. Y va a ser nociva justamente porque el capital la quiere implementar a toda costa, sin importar el efecto que tenga en contra de los seres humanos o en contra de la naturaleza. Bueno, ahora ya tenemos una caracterización distinta de la tecnología, una tecnología capitalista, que es una tecnología positiva, productiva, vamos a llamarla biofílica, para utilizar un concepto de Eric Fromm. Es una tecnología positiva que afirma la humanidad, pero que está siendo utilizada dentro de relaciones de producción capitalistas para el servicio del capital. Esas es unas fuerzas productivas capitalistas, porque están subsumidas realmente bajo el capital. ¿Ya se entendió? Bueno, pero ya vimos que en situación de crisis los capitalistas de pronto olvidan la ética. El urgentismo de la competencia y conforme va cayendo la tasa de ganancia, los presiona a introducir productos nocivos para la salud o nocivos para el medio ambiente, que transgreden algunas regulaciones existentes o algunas relaciones existentes ni siquiera han considerado esta posible nocividad. Y los capitales los están introduciendo en distintos puntos del proceso social, metabólico. Y esta tecnología ya no es fuerza productiva positiva, pero usada por el capital para producir plusvalor. Ya no es una fuerza productiva capitalista, sino es una tecnología capitalista nociva, porque de productiva ya ha ido disminuyendo. Su carácter creativo, pues, eso es lo que significa básicamente que es productiva, que produce productos, claro, pero productos que satisfacen necesidades de manera adecuada, no que dañan la salud, no que dañan el medio ambiente. Bueno, desde la teoría de Marx se puede captar al desarrollo tecnológico tanto en su positividad como en su negatividad, como en su nocividad. Es falso que Marx esté prisionero de la ideología del progreso, pero no hay que utilizar simplemente la teoría del plusvalor para entender el plusvalor relativo, para entender el desarrollo tecnológico capitalista, sino el concepto correlativo, no a nivel del producto, sino a nivel del proceso de producción, el concepto correlativo al del plusvalor relativo, el de la subsunción real del proceso de trabajo. Y ya vimos que esta subsunción real tiene dos modalidades. Una, la de la subsunción real del proceso de trabajo con una tecnología positiva, una fuerza productiva entonces de la humanidad, pero que el capital puede enderezar, encaminar para explotar plusvalor a la clase obrera. Pero también puede ocurrir que el capitalista, como tiene la potestad de someter el proceso de trabajo, la tecnología, puede estar echando a andar una tecnología capitalista nociva que ya no es fuerza productiva, ya no es un evento creativo y positivo para la satisfacción de necesidades, sino que destruye el metabolismo humano y el metabolismo de la naturaleza. Es ahí entonces cuando tiene una incidencia en la explotación de plusvalor, la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital, no solo a nivel productivo, sino también a nivel del consumo. Claro. La mirada de la subsunción real del consumo bajo el capital no es que yo haya abandonado la esfera del análisis de la producción y ahora observe el consumo, sino que
Es desde la esfera de la producción que se puede explicar lo que está sucediendo en el consumo. Es porque hay una tecnología capitalista nociva introducida en ciertos momentos del proceso de producción, generalmente en momentos de crisis, por el urgentismo, por la presión de que todos los capitales se cometen entre sí. Entonces se echa a andar un proceso de producción con tecnología capitalista nociva y lo que producen son valores de uso nocivos para el consumo. Ahora bien, estos valores de uso nocivos para el consumo, ya estamos entrando a la teoría de la subsunción real del proceso del consumo bajo el capital, ¿no? Ujú. Yo te Y, quería, si me permites, claro, comentarte en claro que sí. relación a todo esto, el modo en que tu trabajo creo que influido, me corregirás, a lo mejor estoy equivocado, por el de Bolívar Echeverría, por ejemplo, allá en México también, recuperan la noción de valor de uso como central en el pensamiento de Marx, que muchas veces se pasa por alto esa noción entendiéndola como totalmente cristalina, ¿no? El valor de uso es para lo que sirven las cosas. Y en una primera aproximación, es cierto, el valor de uso es lo que esa condición inherente a la materialidad de la mercancía o del bien que sea, que es capaz de pues, satisfacer necesidades humanas, ¿no? Pero tanto Echeverría como en tu propio trabajo, creo que de manera más desarrollada y trayendo a colación un montón de objetos, ¿no? Me viene a la cabeza el automóvil, que trabajas en uno de tus libros, que explican la nocividad de eso, ¿no? Y es un ejemplo muy claro de un valor de uso que no nos está solucionando prácticamente nada y que lo único que satisface es la necesidad del capital y que viene a solucionar o a encarar unas necesidades del capital. Y lo mejor de todo, de esta aproximación, en mi opinión, es que rescatas el pensamiento de Marx, ¿no? O sea, esto mismo que estás diciendo de las fuerzas productivas, recuerdo una frase, creo que era de la ideología alemana, en la que Marx dice, oye, las fuerzas productivas pueden transformarse en fuerzas destructivas también, ¿no? Que creo que Manuel Sacristán, no sé, supongo que lo conocerás, un teórico Claro, claro. marxista español, lo trae mucho a colación para discutir la cuestión ecológica y todo eso, ¿no? Entonces, cuando leía tu trabajo, todo este tipo de cosas me parecían muy entusiasmantes, ¿no? O sea, muy atractivas, porque nos permiten complejizar esa noción de valor de uso que parece que aparece al principio del capital y que ya desaparece, que ya no sirve para nada, ¿no? Y que en realidad tiene un recorrido mucho, pero mucho más largo. Claro. Sí, es muy importante que hagas referencia al tema del valor de uso. Desde la década de mediados de la década, no, desde fines de la década de los 30, Román Rozdolsky, Sí. recuperando los Grundrisse, se percata de la gran importancia que tiene el valor de uso para Marx. De alguna manera, la lectura que habían hecho los marxistas antes de Rozdolsky había sido una lectura del Capital, vamos a decir, como si Marx fuera un ricardiano de izquierda. Entonces, lo importante era la teoría del valor trabajo. Así expone Oscar Lange, todavía en los 60, la teoría económica marxista. Así expone Maurice Dobb, el gran economista marxista inglés, así expone el desarrollo del pensamiento económico. En su introducción a la economía política, pues lo expone en una manera más o menos lineal, el paso de Petty, Adam Smith, Ricardo y Marx. ¿Ah? Entonces, pues tenemos que lo importante es la teoría del valor trabajo, y como la teoría del valor trabajo es la que nos permite explicar cómo es que el plusvalor ha sido explotado a la clase obrera, así quedó sellada la, la visión de que en Marx lo decisivo era el valor y no el valor de uso, que es más bien en donde Marx está centrando la posibilidad de que el capital le explote plusvalor a la clase obrera. Es el valor de uso específico de la mercancía fuerza de trabajo, la capacidad de trabajo, tiene un valor de uso peculiar, que come, descansa y ahora puede producir más que lo que vale. O sea, tiene un valor de uso específico también para el capital. Es justamente el paso del capítulo cuarto al capítulo quinto del tomo 1 del Capital. Es el que el capitalista encuentre en el mercado una mercancía que tiene este peculiar valor de uso.
De esto se percata muy nítidamente Román Rozdolsky, porque conoce los Grundrisse, o sea, una segunda versión del el paso al capital, vamos a decir, de la fórmula MDM a la fórmula DM incrementada, de la circulación mercantil simple a la circulación específicamente capitalista, en donde ya se explota plusvalor. Bueno, conoce la versión del capital, capítulo 3 al 4, y luego, claro que conoce la versión de la contribución del 59, pero aquí no hay todavía paso al capital, pero conoce la de los Grundrisse, segunda versión, y ahí mismo entre los manuscritos de los Grundrisse encuentra el Urtext, la versión, el fragmento a la versión primitiva de la contribución a la crítica de la economía política, escrita por Marx entre 1858. Bueno, y aquí tiene una tercera versión, y entonces con estas tres versiones se nota muy claramente en el Urtext, en el fragmento a la versión primitiva, se nota toda la importancia que tiene el tema del valor de uso, no solamente para explicar la explotación de plusvalor a la clase obrera, sino para todo el capital. Y entonces hay que recurrir al ensayo que hizo Román Rozdolsky, que aparece como apéndice a su lectura del Capital, relacionándola con los Grundrisse, Génesis y estructura del Capital de Marx. Aquí la publicó siglo XXI, no sé, en España, y me imagino que también. Sí, sí, sí. Aquí la tenemos. No sé siquiera si se editó aquí, yo la tengo editada en México, pero sí, sí, es la misma edición. Bueno, entonces eso, ahí tiene Rozdolsky un ensayo sobre la importancia del valor de uso en Marx. Es esto lo que está recuperando Bolívar Echeverría, este trabajo primero de Román Rozdolsky haciendo hincapié en el valor de uso, y ya te digo, las bases, las fuentes para hacerlo, es la comparación del tratamiento del tema en el Capital frente al tratamiento que tiene el tema en los Grundrisse y frente al tratamiento que tiene el tema en el Urtext o fragmento de la versión primitiva de la contribución a la crítica de la economía política. Así, entonces, aparece el valor de uso como punto de partida, como trampolín, como la base para poder hacer la crítica de la economía política. Ahora ya no podemos hablar más de economía marxista, sino ahora adquiere toda su fuerza la dimensión de crítica de la economía política. ¿Desde dónde se critica? Desde el valor de uso. Desde el valor de uso se critica a la economía del valor, a la relación de producción capitalista, que es la relación del valor que se valoriza. Se la va a criticar desde el valor de uso, tanto de la fuerza de trabajo obrera como de los valores de uso necesarios para el consumo obrero y de la sociedad en su conjunto y que permiten el metabolismo social. Ahora el valor de uso va a estar incluido en todas las dimensiones. Y si nos atenemos entonces a esta perspectiva de Rozdolsky, ¿qué es lo que hace Bolívar Echeverría y la desarrolla? Se fija ahora en el tema de la forma natural del proceso de trabajo. Es muy claro en el capítulo 5 del Capital que tenemos dos incisos, ¿no? El proceso de trabajo, es decir, el proceso de trabajo como valor de uso, y el proceso de valorización del valor, el proceso de trabajo como productor de valor y el proceso de trabajo como productor de plusvalor, ¿no? Entonces, claramente está distinguido y ahí se nota la crítica como ¿qué le sucede al proceso de trabajo en términos de valor de uso? Porque quede reconfigurado por el proceso de valorización. Todo esto que le sucede, este sometimiento, hay que verlo a la inversa, cómo desde el valor de uso se critica todos estos sometimientos, todos estos recortes, todas estas represiones de necesidades, de capacidades, incluso de fuerzas productivas ya desarrolladas. Cómo se desarrollan cada vez más fuerzas productivas, pseudo productivas y que son tecnología capitalista nociva, en lugar de desarrollar fuerzas productivas capitalistas o directamente fuerzas productivas positivas para la humanidad. Bueno, es este el punto, ¿no? Y nos regresamos al capítulo primero del Capital, en donde tenemos la distinción entre la forma natural del producto
y la forma valor del producto, como unidad contradictoria que constituye a la mercancía, pero que es correspondiente esta forma natural del producto con la forma natural del proceso de producción que se observa en el capítulo 5. Ahora ya tenemos un valor de uso del producto y un valor de uso de la producción. Es tal y como está presente la idea en el capítulo 6 inédito, es decir, en un texto de 1861-63, en el que Marx desarrollaba su contribución a la crítica de la economía política de 59, cómo la desarrollaba ahora más allá del capítulo 3 del Capital, digo, de la contribución, está entrando ya al capítulo del Capital. Y entonces introduce a la forma natural del proceso de producción. Y esto permite retrotraernos otra vez al capítulo 1 y observar, en el capítulo 1 se habla del producto, pero se habla de todo el proceso de circulación, de producción y de reproducción de una pequeña sociedad. Lo es lo que tenemos en el parágrafo 2, el trabajo abstracto y el trabajo concreto. Ahí tenemos ya la consideración entre el inciso 2 y el fetichismo de la mercancía. Tenemos que toda la reproducción de la sociedad presenta una forma dual, la forma natural de la reproducción social, no solamente la forma natural del producto, no solamente la forma natural del proceso de trabajo, como es la que nos observamos en el capítulo 5, sino la forma natural de la reproducción de la sociedad frente a la forma valor de la reproducción de la sociedad. Y es así que esto es lo que logra leer con toda nitidez Bolívar Echeverría, y por eso, pues, formula este concepto que está implícito en Marx, el de la forma natural de la reproducción social. Es el nombre que le da a su ensayo, que posteriormente le puso el nombre de valor de uso y ontología. Pero en su publicación original se trata justamente de la forma natural de la reproducción social, ¿no? Es así como está desarrollando Bolívar Echeverría una intuición, una conceptualización, un análisis de Román Rosdolsky, ahora tomando en cuenta no solo a los Grundrisse, al Urtext y al Capital, sino también al capítulo 6 inédito, en donde aparece con toda nitidez, de manera explícita, dicho por Marx, que está observando al proceso de trabajo como valor de uso, como una forma natural. Entonces ahora el concepto de forma natural que aparece en el capítulo 1 del Capital, entonces aparece con más potencia, ¿no? Es un concepto, la forma natural del proceso de trabajo, la forma natural del producto, la forma natural de la reproducción, la forma natural del desarrollo, del progreso de la humanidad. Ese es el concepto de fuerzas productivas de la humanidad, un concepto plenamente positivo. Mientras que lo recibe Marcuse y ya no sabe qué hacer con él. Y dice, no, pues ante lo que ha sucedido en el capitalismo contemporáneo, ojo, Marcuse es lector de Marx, pero es también lector de Lenin y de Rosa. Está prisionero en las teorías del imperialismo, en una lectura que no está avisada ni de la subsunción formal y real del proceso de trabajo, ni del tema decisivo del valor de uso, como el punto desde donde se lleva a cabo la crítica de la economía política. Entonces, dice Marcuse, no, pues se equivocaron Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista al asociar directamente a la revolución comunista con el desarrollo de las fuerzas productivas, porque más bien lo que notamos es que bajo el capitalismo norteamericano, con grandes fuerzas productivas desarrolladas, pues, ¿qué crees? Pues la clase obrera está sometida. Es la clase obrera más torpe del planeta. Han olvidado la revolución. Oiga, pero ¿qué? ¿Está hablando usted de fuerzas productivas de la humanidad? Porque ese es el concepto que usa Marx, oiga, un concepto positivo.
En cambio, usted está utilizando un concepto aminorado, el de fuerzas productivas, no de la humanidad, sino de fuerzas productivas del capital o subsumidas bajo el capital. No está entendiendo usted el concepto de subsunción formal y real del proceso de trabajo y entonces de las fuerzas productivas bajo el capital. Y no solo, si ya utilizamos ese concepto, fíjese que las fuerzas productivas, el capital, las puede enderezar para explotar a la clase obrera, pero también para destruir al metabolismo humano y de la naturaleza. Cuando usted está hablando del capitalismo de fines de los 50 y de inicios de los 60 del siglo XX, no se está percatando que además de que una gran cantidad de fuerzas productivas de la humanidad están siendo sometidas al capital y entonces enderezadas para fines antihumanos, como por ejemplo guerreristas. Además de eso, o por ejemplo para someter la opinión de los obreros, ¿no? Bueno, no se está dando usted cuenta que también en esas fuerzas productivas están incluidas franca y llana tecnología capitalista nociva que se viene desarrollando por lo menos de los 30 del siglo XX hasta los 60, que ya le toca a usted estar hablando. Entonces, pues claro que nunca la revolución proletario-comunista puede estar desligada del desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad. El concepto de fuerzas productivas de la humanidad es el concepto propio que está haciendo valer Marx. Es un concepto crítico, un concepto de valor de uso, desde el cual se critican las distintas configuraciones que el valor les da a las fuerzas productivas. Por ejemplo, las fuerzas productivas del capital, que empiezan a estar marcadas negativamente. Y luego esta marca negativa se profundiza y lo que tenemos ya no son fuerzas productivas, sino son tecnología capitalista nociva que produce valores de uso nocivos. Estas son la tecnología capitalista nociva es la que no es concordante con el proceso de la revolución comunista o el proceso de la revolución proletaria. Pero Marcuse no puede matizar todo esto. Esto se puede matizar solo si se desarrolla el concepto de subsunción formal y real de proceso de trabajo y si se desarrolla el concepto de valor de uso hasta entenderlo como forma natural del producto, del proceso de trabajo y también el proceso de reproducción del capital y el proceso de desarrollo histórico. Bueno, estas últimas partes están implícitas en Bolívar. No, él no las tematiza. Él llega a tematizar el concepto de forma natural de la reproducción social. Lo que te platico de las fuerzas productivas, tanto la tecnología capitalista nociva, etcétera, es un desarrollo mío, pero evidentemente tú ves la conexión que hay con el pensamiento de Bolívar y con el pensamiento de Marx, ¿no? Y cómo está derivando de la lectura de Román Rozdolsky que exalta el valor de uso. Bueno, Bolívar Echeverría, pues intentó, vamos a decir, yo construyo el concepto de subsunción real del consumo bajo el capital en 1979. Lo presento en mi tesis de licenciatura. Y luego, pues, lo fui perfeccionando, ¿verdad? Fui perfeccionando este concepto hasta darle una estructura de teoría completa, ¿no? Y mientras que Bolívar Echeverría, ahorita no recuerdo exactamente las fechas, pero él hace un intento de dar cuenta de la modernidad capitalista. Hacia inicios o mediados de los 90, él intenta dar cuenta de la modernidad, no solamente la modernidad, su cuádruple etos de la modernidad capitalista, el etos barroco, el etos realista, el etos clasicista o neoclásico y el etos a ver, romántico, creo que me faltó el romántico. El etos romántico, el etos realista, el etos barroco y el etos clasicista o no clásico. Muy bien. Entonces, este cuádruple etos, él intenta darle un nuevo desarrollo al observar lo que sucede en el capitalismo norteamericano. Dice, aquí se ha reprimido mayormente al valor de uso. El proceso de valorización del valor tiene mayor potencia y quiebra el espinazo al valor de uso. Y entonces tenemos un
un ethos realista o hiperrealista, ¿no? En donde hay una identificación total del valor con el valor de uso hasta que el valor de uso queda casi suprimido. Hay un aplastamiento del valor de uso. Entonces dice, bueno, lo que tenemos es que hay una subordinación real, no, una subordinación, ¿cómo la llama él? Una subordinación real del proceso del valor de uso a la valorización del valor, dice él, ¿no? O sea que vamos a decir que está utilizando, le cuesta trabajo la terminología, ¿ves? No logra decir subsunción real del consumo o del proceso de consumo bajo el capital, sino que tiene que recurrir a esta subordinación real, subordinación activa del valor de uso, y no dice al capital, sino dice del proceso de valorización del valor. Y luego, pues esto le parece que él no lo deriva, no lo está derivando del propio desarrollo del proceso de producción, sino que echa mano de Max Weber. Y entonces dice, bueno, según el espíritu capitalista, pues por la religión se generó el ethos, la ética protestante, y bueno, quienes emigran de Europa a Estados Unidos, pues son calvinistas, son protestantes, son anglicanos, y entonces estos son más reprimidos sexualmente, implica esto, moralmente reprimidos, y es esta condición humana la que los vuelve, los habilita para resistir, para aceptar represiones del valor de uso a nivel del consumo, a nivel de todo tipo. Y entonces es esta dimensión cultural o ética la que va a hacer que el capitalismo llegue a un punto en Norteamérica, en Estados Unidos, ¿no? Llegue a un punto en el que el valor de uso quede sometido al valor que se valoriza. Ni siquiera dice realmente y etcétera. No, le cuesta trabajo hacer el planteamiento terminológico desarrollándolo desde la producción, porque él en parte lo desarrolla desde la producción, pero en parte, te digo, echando mano, pues creativamente del planteamiento weberiano, ¿no? Entonces, Bolívar Echeverría, vamos a decir que intentó incursionar en ese ámbito con posterioridad de unos 20 años respecto de la manera en que yo formulé el concepto de subsunción del consumo bajo el capital, tardíamente y vamos a decir hasta cierto punto de modo deficiente. Para mí, mi teoría de la subsunción real del consumo bajo el capital hubiera sido imposible sin haber sido alumno de Bolívar Echeverría y haber conocido cómo desarrolló él el concepto de subsunción formal y real del proceso de trabajo y el concepto de valor de uso, y exactamente como tú lo estás mirando. Pero desafortunadamente él no fue quien hace este desarrollo ulterior, no saca esta consecuencia, y ya cuando intenta sacarla, pues no le cuadran las cosas y entonces tiene que tratar de encajar a Weber con Marx y así. Es un poco como te puedo comentar el asunto, ¿no? Pero es muy importante traer a colación la forma natural del producto o de la reproducción social o del desarrollo histórico capitalista, porque eso nos permite entender al discurso de Marx como un discurso crítico comunista, como un discurso que hace la crítica del valor y del valor que se valoriza desde el valor de uso. Muy interesante el planteamiento. Ahora te devuelvo la palabra. Me interesa mucho también cómo lo has desarrollado. Yo no era consciente de eso. He leído a Bolívar Echeverría, pero la verdad que nunca muy sistemáticamente. Todo este tema de los etos y tal, la verdad que me confunde, me parece difícil. Yo no conozco tanto de arte y todo eso, todo ese mare magnum cultural que Bolívar plasma en sus escritos. Pero sí que es bastante interesante. También te quería comentar cómo, bueno, te agradezco mucho esta manera de enfocar la entrevista, porque es verdad que comenzabas mencionando la noción de totalidad y cómo se está hilvanando todo lo que efectivamente al principio parecía desconectado. Así que no te quito mucho más la palabra, porque también me parece interesante seguir avanzando
también para cerrar este círculo y ir comprendiendo cómo esa lógica de la producción, que efectivamente has hilvanado, ¿no?, entre la producción como un proceso que es incompatible con algunas visiones de las teorías del imperialismo, y cómo esa misma producción como proceso da lugar a estos valores de uso que denominan nocivos. Creo que muy acertadamente, o por lo menos nos lleva a un debate extraordinariamente importante, ¿no?, para empezar a problematizar esas nociones y a traerlas a nuestro pensamiento y ser capaces de entender, oye, que las mercancías o que las fuerzas productivas son conceptos mucho menos, o son categorías mucho menos claras de lo que parecen a priori, ¿no? Hay que verlas en esa dimensión que tú denominas positiva y negativa, simplemente en esa dialéctica, en ese desarrollo que tiene todo tipo de aspectos y que hay que ver orgánicamente, ¿no? Simplemente nada, quería llamar la atención sobre estos hechos. Excelentemente visto, Jesús, exacto. Bueno, mira, hasta ahorita ya vimos cómo se conecta la crítica a las teorías del imperialismo desde Marx, porque no hay que olvidarlo, ¿no? Es desde Marx, desde la teoría de la subsunción formal y real del proceso de trabajo y desde el valor de uso, cómo se conectan con una teoría posterior para dar cuenta del capitalismo desarrollado ulteriormente como subsunción real del consumo bajo el capital. Aquí no se está recurriendo a una nueva relación de producción dominante, la relación de producción dominante sigue siendo el capital industrial. Y la ley del desarrollo sigue siendo la ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia. Pero ahora tenemos que la potencia de la subsunción real del proceso de trabajo del capital sobre el proceso de trabajo se ha profundizado a tal grado en que la tecnología ya no es fuerza productiva capitalista, sino tecnología capitalista nociva. Y esto es lo que le da, lo que habilita al capital para lograr dominar no solamente la producción, sino también dominar realmente al consumo. Dominar realmente al consumo significa dominarlo celularmente, fisiológicamente, químicamente, y dominar el consumo también de los mensajes, el consumo de comunicacional y de la producción de ideas, ¿no?, y emociones. Entonces, es muy importante la captación el análisis de la sociedad a partir del proceso de producción de ideas, del proceso de producción de emociones, del proceso de producción de necesidades, que todo esto está ligado con el proceso de producción a partir del tipo de tecnología que se use, ¿no? Fuerzas productivas es un concepto siempre positivo. Fuerzas productivas del capital es un concepto positivo marcado negativamente. Y el concepto de tecnología capitalista nociva, pues ya tenemos cuando está casi dejando de existir la dimensión productiva de la tecnología y está convirtiéndose en un ingrediente negativo, contrario a la satisfacción de necesidades humanas y al florecimiento humano. Bueno, pero ahora lo que tenemos es, ¿y cómo pasamos de ahí a la geopolítica? Ya te decía, es el concepto de subsunción formal y real del proceso de trabajo, es el correlato de los de plusvalor absoluto y relativo, que son, que designan al producto, son el correlato de estos conceptos, pero designando al tipo, a la configuración del proceso de producción. Y entonces, que están ubicados a nivel de la producción de historia, no solo de productos o no solo de producción de relaciones de producción, sino de producción de historia. Son el núcleo de la teoría del desarrollo histórico capitalista de Marx. Y entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, pues porque en el momento en que en una sociedad domina el capital industrial, este dominio no solamente es sobre la clase obrera, sino también es un dominio geográfico, es un dominio en extensión en tales ciudades industriales, la relación campo-ciudad, etcétera, un poco a la manera en que la captó Henri Lefebvre, ¿no? Entonces, tenemos la subsunción real del espacio. Tenemos la subsunción real bajo el capital por las fuerzas productivas que tiene, por el dominio que tiene sobre el territorio. Tenemos que el capital ejerce un dominio de tipo
espacial o geopolítico sobre las personas y sobre el espacio que las personas ocupan. Tenemos entonces el concepto de medida geopolítica del capital. ¿De qué tamaño es el capitalismo? Pues nada más es europeo continental. Bueno, el capitalismo, el capital tiene una medida geopolítica, pero se está desbordando sobre el mundo. Ah, pues está rebasando la medida geopolítica de capital europeo continental, se está desbordando hacia el mundo. Esta es la perspectiva que tiene Marx en el manifiesto del Partido Comunista y sobre todo 2 años después, en la lucha de clases en Francia y sobre todo en sus artículos de, ya que emigra a Inglaterra, sus artículos de mayo-octubre de 1850, sus artículos de la Nueva Gaceta Renana. En este artículo de mayo-octubre de 1850, Marx da cuenta de la crisis económica que se venía gestando desde el 47. Esta crisis económica en Inglaterra, desencadena la crisis económica en Europa, pero en Europa, más débil, esta crisis económica se escala en crisis política, e incluso la crisis política se escala en crisis revolucionaria, estalla la revolución en París, en Francia, en Alemania, en Austria, etcétera. Y entonces tenemos la revolución del 48 como la primera revolución internacional de la historia. Una revolución burguesa, pero en donde el proletariado ya aparece con propuestas autónomas, que es lo que les interesaba a Marx y a Engels, y que aparece claramente conceptualizado en el manifiesto del Partido Comunista. Bueno, pero ahora estamos viendo cómo el capital somete un espacio y lo somete formal y realmente de acuerdo a la potencia de sus fuerzas productivas. ¿Qué tan desarrollado esté la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital, la explotación de plusvalor relativo a la clase obrera? ¿Qué tan desarrollada y extendido esté este proceso? Pues es el dominio que tiene el capital sobre el espacio. Se convierten en conceptos geopolíticos y este dominio del espacio pues ocurre en el tiempo. Es poco a poco que dominas el espacio. Imaginemos, por ejemplo, la colonización de Estados Unidos, cómo se va extendiendo la mancha capitalista por todo el territorio, pues avanzando el tiempo. Avanza la mancha espacialmente conforme avanza el siglo, ¿no? Conforme avanzan los siglos, hasta que queda sometido también de por medio la invasión de Estados Unidos a México y el cercenamiento de más de la mitad del territorio y cómo se apropian de ese territorio que antes era mexicano y entonces ahora tienen una mirada, pueden mirar a los dos mares, al Océano Atlántico y al Océano Pacífico. Ahora es la potencia capitalista que tiene la vocación para poder llegar a ser hegemonista mundial. Es así como la está mirando Marx en 1847, en su trabajo Los movimientos del 47. Tiene una mirada geopolítica del capitalismo, del imperialismo, del desarrollo histórico, pero geopolítico. ¿Basado en qué? En que el capital domina formal y realmente al proceso de producción. Otra vez, son los conceptos de subsunción formal y real del proceso de trabajo que pueden ser aplicados para el desarrollo estructural del capitalismo, para el desarrollo histórico del capitalismo o para el desarrollo geopolítico del capitalismo. Bueno, ahora ya redondeamos todo está unificado a partir del tema del valor de uso, el valor de uso territorial, es el valor de uso de la fuerza de trabajo, los valores de uso del consumo, cómo todos estos valores de uso el capital los subsume formal y realmente y va teniendo distintas dimensiones. Ahora se tiene una mirada de crítica de la economía política porque estamos observando cada aspecto material, geográfico, histórico, cultural, del consumo, de la producción, de la emocionalidad, de cualquier tema, con la perspectiva crítica desde el valor de uso frente a las instancias del valor y del valor que se valorizan, que están sometiendo a la clase obrera, someten a la humanidad, someten a la naturaleza en tanto valor de uso total planetario, o someten segmentos
del planeta. Medidas geopolíticas de capital. Sí. Muy interesante, también porque ofrece ese vector creativo que está en la obra de Marx y que la desborda, ¿no? Y explicas cómo se construye también el espacio. Ahí trae esa colación a Lefebvre, a mí es un autor que me interesa mucho, lo trabajé bastante hace años, ya lo trabajo un poquito menos. La sociología urbana, bueno, pues ha conseguido abrir ese paso, aunque por desgracia, por lo menos en mi entorno, ha abandonado la perspectiva de Lefebvre y para centrarse en otros enfoques, ¿no? Seguramente menos marxistas. Pero es interesante porque el capital efectivamente produce el espacio, produce lo que consumimos, nos produce a nosotros y produce, nos destruye a nosotros también, por supuesto, produce el tiempo. O sea, el tiempo lo medimos, lo contamos, lo pensamos de manera capitalista y nos vertebra, ¿no? Nos hace, esta idea, hubo un momento en que se puso de moda, los autores que mencionas en tus textos lo plantean, ¿no? La idea de productivo, ¿no? Entonces Foucault decía que el poder era productivo, Deleuze y Guattari decían que el deseo era lo productivo, y más allá de eso, la realidad es que efectivamente hay una forma social dominante, que nosotros como marxistas diremos claro que es el capital, que es efectivamente productivo, porque nos produce, nos hace de nosotros lo que somos y cómo vemos el mundo y cómo lo comprendemos y también lo transformamos. No sé si querías comentar alguna otra cosa, no quiero extenderme mucho más porque ya se ha ido un poco, Mira, pues pero agradecería algún abordamos todos los temas que querías y les dimos unidad, ¿verdad? Y se fueron sí. exponiendo según su lógica. Mira, no, solamente la colita del ratón, vamos a decir, ¿no? O la del marranito. Bueno, mira, pues acabas de hablar de Foucault y de Deleuze. Entonces, pues ellos sobre todo Foucault como marxista, que luego dejó de serlo, pues intenta utilizar a Marx y luego abandonarlo porque dicen, no, pues es que esto nada más explica la producción y yo quiero explicar dimensiones culturales y me siento incómodo, entonces pues tengo que echar más de otros conceptos. Está bien que lo haga, ¿no? Pero lo hace sobre la base de abandonar el tema de la producción. Ese es el grave problema en toda la teoría de Foucault, ¿no? Y que es más fructífero desarrollar la subsunción de la vida entera de la sociedad, de la cultura, de la política, partiendo de la producción. Y el primer paso para hacer eso, el puente, es el consumo. La subsunción real del consumo permite subsumir a las necesidades, a las emociones, a los pensamientos, a la superestructura, etcétera, etcétera. Tenemos una captación de la totalidad del sistema desde la producción. Podemos pasar ahora de la crítica de la economía política a la crítica global de la sociedad, pero sin olvidar las bases praxiológicas, ontopraxiológicas, para utilizar un concepto de Jindřich-Eleni, que nos permiten no simplemente subjetivizar la caracterización o la crítica o la pseudocrítica que intentemos hacer del capitalismo, porque muchas veces en eso redunda lo que hace Foucault o Deleuze, precisamente porque son emociones que se desencadenan, deseos que se desencadenan, pero que aparentemente no tienen una conexión con la producción material. Esa sería solamente la última idea que quería plantear, ¿no? Que hay que recuperar los planteamientos de crítica de la cultura o de crítica psicológica y psicosocial que están desarrollados en Foucault o en Deleuze, etcétera, pero para replantearlos desde el tema de la producción y del consumo como producción de sujetos humanos en términos celulares, pero también la producción de sujetos humanos mediante sexualidad para entender todo el tema del desarrollo de la sexualidad, de los géneros, etcétera, que está demasiado vuelto un tema voluntarista, un tema de mera elección y que es desligado de la forma natural de la heterosexualidad evolutivamente desarrollada del género Homo sapiens sapiens. Todo esto está abandonado. Al abandonar a la producción,
Deleuze y sobre todo Foucault, al abandonar la producción, abandonan también la forma natural del producto, la forma natural del proceso de trabajo, la forma natural de la reproducción de la sociedad, la forma natural del desarrollo de la sociedad y la forma natural evolucionada del ser humano en cuanto tal. Son Ujú, dimensiones decisivas del materialismo histórico ujú. y que si no nos desviamos, nos derivamos hacia figuras idealistas. Y bueno, el tema no es que sean idealistas o materialistas, sino que cada vez que no son materialistas, permitimos la entrada al capital para que siga sometiéndonos. Someta nuestras ideas, someta nuestras emociones, nos manipule, etcétera, etcétera. Ujú. Eso es lo que te Pues, parece de esto. pues muchísimas gracias, Jorge, por tu amabilidad, por tu A ti, cercanía y por la disposición, porque la verdad que es un placer contar con gente que yo te conocía pues de lecturas, de haber visto algún vídeo tuyo y ver que bueno, podemos llegar a estas conversaciones. La verdad que me devuelve bastante ilusión este proyecto que es el canal, que estoy intentando retomar con bastante fuerza y que espero que esta entrevista ayude a ella. Así que nada, muy muchas bien, Jesús. Además, fíjate que, bueno, pues ahora estoy un poco con demasiado entusiasmo, entonces, pues ya viste que estoy un poco acelerado, pero bueno, me dio mucho gusto conocerte y que estemos platicando de temas tan importantes. Ujú. Pues nada, Que te vaya muy muchas bien, gracias. ¿eh? Te agradezco mucho.